La niña que explicó el mundo de la mejor manera, la niña que no se quedó callada con absolutamente ningún tema y la que cuestionó absolutamente todo. Hoy vamos a hablar de Kino, el creador de Mafalda. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por escucharnos en otro episodio más, otra historia más aquí en Diseño Feliz. Yo soy Enrique y muchos de ustedes ya me habían escrito que querían la historia de Kino, de Mafalda, de cómo hizo Mafalda. Y pues ahorita recientemente recibí muchísimos más mensajes por, pues obviamente la trágica noticia de que Kino falleció hace apenas unos días. Entonces dije, pues hoy tiene que ser el episodio de Kino, hablar de Mafalda y hacerle pues un muy breve o muy pequeño homenaje a este genio argentino español. Pero bueno, no te cuento más, vamos a la historia y te platico cómo empezó este Kino sin querer queriendo. Comenzamos. Joaquín Salvador Lavado, o obviamente mejor conocido como Kino, nace en la región de Mendoza, en Argentina, en 1932. Y desde antes que naciera, ya le decían sus papás, sus hermanos, sus tíos, ya le decían Kino. Y la razón por la cual empiezan a decir Kino es que tenía un tío, creo que era hermano de, no sé si era hermano de la mamá o del papá. El chiste es que era su tío y su tío Joaquín, se llamaba Joaquín, entonces para diferenciarlos y para no decirle igual que el tío, le empiezan a decir Kino. Y curiosamente, este tío Joaquín fue el que le mete toda la idea, o le siembra, le pone la semillita de toda la parte artística y toda la parte de escribir historias, crear historias y sobre todo dibujarlas. Y es que el tío Joaquín era publicista y él era el tío que se quedaba a cuidar a Kino y a sus hermanos cuando sus papás pues iban a cenar, iban a una fiesta o se iban de viaje o lo que sea. Cuando los papás se iban de la casa, el tío Joaquín llegaba y los cuidaba, y aparte de cuidarlos, obviamente los entretenía. ¿Y cómo entretenías a niños chiquitos? Pues los entretenía con lo que sabía hacer. Era publicista y era dibujante, entonces los ponía a dibujar y les hacía también algunos dibujos y algunas caricaturas. Y en ese instante, Kino se apasionó muchísimo por el dibujo y empezó a aprender a dibujar. Y como muchísimos artistas, que ya te he platicado aquí, cómo empiezan a dibujar, pues agarraba libros y revistas que encontraba en su casa, sobre todo revistas de humor ahí en Argentina, y empezaba a copiar o a tratar de imitar las caricaturas y las técnicas. Y así empezó a dibujar y se la pasaba muy bien con su tío Joaquín y sus hermanos mayores. Pero a los 13 años cambia radicalmente su vida o la perspectiva de la vida para Kino. Y es que su mamá fallece cuando Kino apenas tenía 13 años. Y no solo eso, 2 años después, cuando tenía 15 años, también se muere su papá. Entonces se quedó pues huérfano, solo, desde los 15 años. Bueno, no estaba solo, porque como ya te dije desde un principio, tenía a sus 2 hermanos más grandes que lo cuidaron muchísimo y lo apoyaron muchísimo. Y también era una familia bastante unida, ¿no? Como te dije, pues el tío Joaquín los estaba cuidando desde niño. Entonces se ve que era una familia bastante unida. Y los hermanos, que eran más mayores que él, uno ya estaba estudiando leyes y el otro estaba estudiando contaduría. Y cuando Kino dijo que quería estudiar arte, pues los 2 hermanos, en lugar de preocuparse y en lugar de decir, híjoles, ¿y ahora este cuate a qué se va a dedicar o cómo va a vivir siendo artista, ¿no? Pues sí lo apoyaron, le dijeron, órale, ¿quieres entrarle como artista? Va, le entramos. Entonces lo apoyaron y Kino empieza a estudiar arte en la Escuela de Bellas Artes ahí en Argentina, pero a los 2 años, solo duró 2 años, a los 2 años se sale. Y se sale porque te dice que la pasaba muy aburrido, o sea, no le gustaba absolutamente nada andar dibujando jarrones,
paisajes, flores, y una técnica y un estilo que a él no le gustaba tanto. Entonces se aburría mucho y decía, es que esto no es lo que yo quiero hacer. Y gracias a un profesor yugoslavo de esa escuela, le dicen, es que Kino, lo que tú quieres hacer es caricaturas, es ser caricaturista, y en esta escuela no vas a aprender. Mejor salte y ve a buscar trabajo en algún periódico, en alguna revista, o trabaja con algún caricaturista, y así aprendes. Pero lo que tú quieres es ser caricaturista. Y Kino tomó ese consejo, no lo pensó dos veces y se salió de la Escuela de Bellas Artes y empieza a buscar trabajo. Lo primero que hace es empacar sus maletas y se sale de Mendoza y se va directamente para Buenos Aires. Y en Buenos Aires, pues suena muy romántica la idea, o sueña de ya por fin Kino va a luchar por sus sueños, pero se da un golpe con la realidad bastante fuerte, y es que nadie lo quería contratar. Y nadie lo quería contratar porque honestamente, y lo dice él también, lo decía ya después de Mafalda, de hecho, ¿no? Que sus dibujos no eran nada buenos. Pero en ese entonces sí decía, mis dibujos son espantosos. Sin embargo, sí pudo platicar con algunos caricaturistas y algunas personas que trabajaban dibujando y diseñando en periódicos y en revistas, y sí le decían, tienes algo, ¿no? O sea, no te rindas, pero todavía te falta, no te desesperes, sigue trabajando, tienes buenas ideas y trabaja, ¿no? Pero mejora tu diseño. Y Kino en ese entonces decía que lo más importante no era la técnica del dibujo o no era el dibujo como tal, sino era el mensaje y lo que quisieras decir. Que tenía razón en cierto aspecto, pero hasta que después de muy poquito tiempo que pensaba eso, se da otro golpe a la realidad y se da cuenta que el dibujo sí es muy importante. Y ahí te va la historia. Tenía una idea para hacer una caricatura bastante chistosa, pero consistía en que tenía que dibujar un estadio de fútbol lleno de gente. Y al tratar de dibujar ese estadio lleno de gente, pues no puede porque no sabía dibujar el estadio lleno de gente. Y ahí se da cuenta que sí, obviamente el mensaje era importante, pero más que el mensaje, pues si no lo podías plasmar o si no lo podías dibujar, pues no servía de nada porque nadie lo iba a entender. Entonces ahí es cuando se empieza a meter un poco más de lleno y empieza a tratar de mejorar su estilo y su técnica. Pero se da cuenta de esto muy tarde y no le da tiempo de conseguir un trabajo. Se tiene que regresar a Mendoza para hacer su servicio militar. Acuérdate que en esa época tenía 18 años y tenía que regresar a Mendoza a hacer el servicio militar. Y no sé si estaba enojado o estaba frustrado, pero yo me imagino que estaba más cansado o estaba ya agotado de dibujar y de que no le fue nada bien en Buenos Aires, que durante todo su servicio militar no tocó una vez el lápiz, no agarró ni siquiera un lápiz para dibujar cualquier cosa, ni siquiera para nada. No agarró un lápiz durante todo el servicio militar. Y cuando terminó el servicio militar, seguía con la semillita de ser artista y de ser caricaturista, y dijo, bueno, voy a volver a retomar hacer dibujos. Agarró el lápiz y para su sorpresa, su estilo cambió radicalmente y ya tenía más forma y ya eran mejores dibujos. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Yo creo que necesitaba un descanso y necesitaba ponerle pausa a algo, o estaba muy estresado o estaba muy ansioso. ¿Quién sabe qué pasó? Pero el chiste es que ya empieza a mejorar, o más bien mejoró su estilo y su técnica, y sus dibujos salían muchísimo mejores. Entonces sigue con la misma idea de estar en Buenos Aires, pero se da cuenta que no tiene que estar ahí físicamente, porque la primera vez la pasó fatal, no le fue nada bien, y dijo, ¿para qué regreso a Buenos Aires si mejor puedo estar aquí en Mendoza y puedo mandar cartas con mis trabajos y mis dibujos a diferentes periódicos, revistas o incluso también a diferentes artistas? Porque para que un periódico te contrate o una revista, pues era muy difícil, pero era más fácil, quiero suponer, que te contrate un artista como su asistente. Entonces su plan era empezar a mandar esas cartas con sus trabajos. Y los empieza a mandar a diferentes personas y no recibe respuesta de absolutamente ninguno. Solo tuvo respuesta de una persona y era el dibujante José Antonio Divito. Y le contesta una de sus cartas y lo alienta y le dice, oye, ¿sabes qué? Me gustan mucho tus ideas, te falta trabajar más en tus diseños y en mejorar lo que quieres transmitir,
pero te recomiendo que te vengas a Buenos Aires. No es lo mismo por cartas, que te vean físicamente, que te vayas a parar a la oficina de un periódico, que vayas a saludar a un artista en un café y le digas, oye, mira mi trabajo, o cualquier cosa, ¿no? No es lo mismo estar mandando trabajos que estar ahí físicamente. Entonces, no le quedó de otra a Quino y dijo, bueno, pues sí tiene razón, si quiero que esto funcione, pues me tengo que ir, ¿no? Pero ya sabía cómo era vivir en Buenos Aires, y el estar buscando trabajo y no conseguir nada. Pero otra vez, gracias al apoyo de sus hermanos, se puede ir a Buenos Aires y empieza ahí a buscar trabajo. Entonces ya llega a Buenos Aires y pues ya no era sorpresa, se vuelve a dar otro golpe y la vida de Quino pues empieza a poner muy dura, ¿no? No encontraba trabajo, estaba viviendo en un cuartito muy chiquitito, me imagino que también bastante sucio, con 3 o 4 personas más en ese cuarto, y se estaba frustrando porque nada más no encontraba trabajo. Y no solo era él, sino eran todos los caricaturistas de Argentina y varias personas que tenían que ver con la prensa en Argentina, escritores, periodistas, etcétera, etcétera. Y ahí te va la razón por la cual era una época muy difícil para empezar en este tipo de trabajos. El papel en Argentina en esa época estaba muy caro. Entonces, imprimir una revista era sumamente caro. Entonces, no podías hacer tantas revistas o no podía haber revistas nuevas porque era muy caro y era muy pues, ¿cómo se diría? Muy riesgoso empezar una revista nueva. Y entonces también era muy riesgoso meter o hacer caricaturas de más. Entonces decían, ¿para qué meto una caricatura nueva si no sé si va a funcionar? Mejor me quedo con las caricaturas que ya tengo, y que sé que funcionan. Entonces, pues no había espacio para nuevos escritores y para nuevos dibujantes. Era muy, muy difícil en esa época trabajar en medios impresos. Sin embargo, sí logra conseguir pequeños trabajos, muy pequeños trabajos como dibujante. No como caricaturista y publicando caricaturas en diferentes periódicos y en revistas, pero en dibujos para publicidad. Y uno de sus primeros trabajos, no estoy seguro si fue el primer trabajo o de los primeros trabajos que consiguió ahí en Buenos Aires, lo que sí estoy seguro es que fue el primer personaje que creó. Y era un trabajo para una tienda muy chiquitita, ahí en Argentina, era para una cedería, creo que estaba en Buenos Aires, y él creó un personaje que se llamaba Cedelina, ¿no? Y era para hacer publicidad de esa tienda. Esto fue a principios de los 50. Y gracias a estos pequeños trabajos que iba consiguiendo, en 1954 por fin logra entrar a trabajar a una revista como dibujante. No era una revista de humor, era una revista de actualidad que se llamaba Esto Es. Y ahí logra publicar sus primeras caricaturas, que las primeras caricaturas las vendía en 30 pesos cada una. O sea, absolutamente nada. Pero él estaba contento porque mínimo ya era un dibujante profesional, ¿no? O sea, ya le estaban pagando por dibujar. Y era cuestión de tiempo de que empezara a crecer y a crecer y a crecer y quizás empezar a ganar más dinero. Su siguiente trabajo o su salto fue, ahora sí ya, ¿te acuerdas del dibujante que te dije que le escribió la carta? Divito, él le contesta o lo busca, y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a colaborar a una revista que tengo? Que esta ya es de humor, que se llamaba Rico Tipo, y ahí empieza a publicar pues varias caricaturas, y empieza a agarrar algo de popularidad. O sea, gracias a esta revista y a Divito, empieza a despuntar Quino, haciendo sus caricaturas de humor, y empieza a agarrar nombre como dibujante, como caricaturista. Y ya era algo reconocido, o sumamente reconocido, para que en 1963 juntara todas las caricaturas que había hecho en ese momento y publica su primer libro y le pone Mundo Quino. Por una parte estaba feliz porque ya tenía su libro, entonces estaba feliz porque ya tenía una publicación hecha por él con una recopilación de todos sus trabajos, pero por otro lado estaba algo decepcionado. Por malos acuerdos, por malas negociaciones, por lo que tú quieras, no resulta tan buen negocio para él, ¿no? Entonces se lleva una mala experiencia por ese lado, pero por otro lado, pues te digo, estaba contento de que tenía ya su propio libro, ¿no? Y ahora sí ya vamos a empezar a hablar de cómo nace Mafalda, y ahí te va la historia.
La persona que escribió el prólogo del libro, de Mundo Kino, se llama Miguel Brasco. Era otro dibujante y también era escritor, pero sobre todo era el jefe o era el editor de Kino en una revista que colaboraba. Pero más importante fue, gracias a Miguel Brasco, Mafalda existe. Entonces, si tú eres fan de Mafalda, tienes que darle muchas gracias a Kino, pero también tienes que darle muchísimas gracias a Miguel Brasco. Y ahí te va la razón. Había una agencia ahí en Argentina que se llamaba Agnes Publicidad y tenía un cliente que se llamaba Mansfield, que hacía electrodomésticos. Y a esta agencia se le ocurrió una idea para promocionar los electrodomésticos de Mansfield de una forma muy diferente, muy innovadora y que le iba a salir bastante barato, ¿no? La idea era que querían contratar a un dibujante para hacer una tira de cómics y esta tira de cómics lograr meterla en diferentes periódicos. La tira de cómics sería de una familia normal, pero por atrás era una familia que usaba electrodomésticos. Y en todos los dibujos de los electrodomésticos saldría la marca de Mansfield, ¿no? Entonces, esta era la idea de la agencia de Agnes, la agencia de publicidad, y contacta a Miguel Brasco y le dice, oye, estamos buscando a un caricaturista para hacer este proyecto, ¿te interesa? Y él dice que tiene muchísimo trabajo, pero que busque a Kino para que Kino la hiciera, ¿no? A ver si Kino le interesara, que era un dibujante bastante bueno haciendo caricaturas, entonces que él les podía ayudar. Entonces la agencia, las personas de la agencia buscan a Kino y le presentan la idea en 1963. Y a Kino, pues, no tenía una opinión fuerte con esa idea, ¿no? O sea, decía, pues, mientras me paguen, pues hago lo que quieran, ¿no? Porque ni siquiera sabía hacer historietas, nunca había hecho una tira de cómics hasta ese momento, ¿no? Siempre había hecho caricaturas de una sola plana, etcétera, etcétera, pero nunca había hecho unas historietas como la que quería hacer esta Agnes, ¿no? Entonces lo convencen, o más bien no lo convencen, le dicen, oye, pues te vamos a pagar tanto, ¿te interesa o no te interesa? Y dice, pues órale, claro que me interesa. Pero le piden 3 requisitos que tuviera que tener la tira de cómics. La tira de cómics tenía que tener 3 requisitos. Y para esa época, Peanuts estaba llegando, la tira de cómics de Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Woodstock y todos ellos, estaba llegando, bueno, Woodstock no existía en esa época, pero estaba llegando, esa tira de cómics estaba llegando a Argentina y era muy popular. Entonces le dicen, uno de los requisitos es que se tiene que parecer a Peanuts. Los personajes se tienen que parecer a Charlie Brown y a todos esos personajes para que las personas les llamen más la atención y apalancarnos de ahí un poco. Entonces, si tú eres de los que decía que Mafalda era una imitación de Peanuts, ahí tienes la respuesta. Sí es una imitación de Peanuts porque así se hizo, así se pensó y así lo tuvo que hacer este Kino, ¿no? Entonces, ese era el primer requerimiento. El segundo requerimiento era que tenía que tener 4 personajes principales. Era un papá, una mamá, una hija y un hijo. Y el tercer requerimiento, y más importante, es que al menos de uno de esos 4 personajes tenía que tener su nombre, o el nombre tenía que empezar con la letra M de Mansfield, que obviamente el personaje que se quedó con la letra M era pues Mafalda. Entonces Kino agarró, digamos, todo eso que le dijeron la agencia, todo el brief, todos los requisitos, y se puso a trabajar y hizo 8 tiras de cómics y se las entregó a Agnes, a la agencia de publicidad. Sin embargo, esta campaña muy innovadora, muy creativa, que iba a ser de bajo costo, etcétera, etcétera, pues no le dan luz verde los periódicos. Y la razón es porque pues, los periódicos vieron la tira de cómic y dijeron, oye, pero aquí viene una marca de un electrodoméstico y esto es publicidad. Si quieres que lo publiquemos, si quieres que publiquemos esta tira de cómics, nos tienes que pagar como si fuera un espacio de publicidad. Entonces ahí pues, la agencia pues, obviamente se echa para atrás y dice, pues para eso mejor hago un anuncio de mis electrodomésticos y no meto subconscientemente la marca, ¿no? Entonces pues el proyecto se cancela, Kino se queda con sus tiras de cómics, las guarda en un cajón y siguió con su vida normal, dibujando sus caricaturas normales en las revistas con las que estaba trabajando. Pero meses después, algunos meses,
quizás como unos 6 o 8 meses, un amigo de Kino, que era editor en el semanario que se llamaba Primera Plana, le habla y le dice que está buscando tiras de cómics, que si de casualidad él tenía algo para presentarle. Kino se acordó de las tiras de cómic que hizo para Manfield, para esta empresa, con Mafalda, y le dice, pues mira, tengo este cómic de esta niña. Al amigo que era el editor le encanta, le gusta, y el 29 de septiembre de 1964 se publica por primera vez la primer tira de cómics de Mafalda. Y a Mafalda le empieza a ir bastante bien en la Primera Plana, así se llamaba el semanario, no es que saliera en la primera plana del diario, sino le empieza a ir muy bien. Y le empieza a ir tan bien que el periódico que se llama El Mundo, que era pues, obviamente muchísimo más grande que este semanario, la empieza a publicar también en 1965 y ahí empieza a agarrar muchísima popularidad en toda Argentina. Tanto así que en 1966, justo 2 años después de que se publicó por primera vez, se publica el primer libro de Mafalda. Y el primer libro de Mafalda fue una recopilación de las primeras tiras de cómics o de todas las tiras de cómics que llevaban en ese momento de Mafalda. Hace 5,000 ejemplares y en solo 2 días se agotaron absolutamente todos. Y de ahí empieza la locura, pero fuertísimo, de Mafalda. Y ya no solo en Argentina, sino ya se pasó a América Latina y a Europa. Y en Italia sobre todo, hablando de Europa, en Italia sobre todo. Pegó tanto en Italia que uno de los libros que publicó de Mafalda, Umberto Eco, hizo el prólogo de ese libro, ¿no? Entonces en Italia Mafalda también era una locura, y bueno, en casi todo el mundo, ¿no? En toda América Latina y en parte de Europa, como Portugal, España, Italia, algo de Francia. Mafalda estaba por todos lados, ¿no? Luego publicaría muchos más libros y fue un éxito brutal, muy muy rápido, desde que salió el primer cómic hasta la fecha. Y gracias a esa popularidad y a esa explosión que tuvo, empieza a salir, muchos productos y muchas marcas le empiezan a marcar a Kino para comercializar productos con la imagen de Mafalda, para licenciar Mafalda. Y no es sorpresa, a Kino no le gustaba absolutamente nada de eso. Si lees cualquier cómic de Mafalda, te das cuenta por qué no le gustaba eso, ¿no? Los cómics de Mafalda, su amigo o su mascota, por así decirlo, era un globo terráqueo que siempre estaba enfermo. Pues ahora imagínate cómo se sentía de que hicieran peluches, vasos, camisas, etcétera, etcétera, con la imagen de Mafalda. A Kino le parecía eso, que era un gran desperdicio y pues una contaminación enorme a todo el planeta. Entonces, como no empieza a licenciar productos, empieza a salir pues varia piratería, ¿no? Muchísima piratería con diferentes productos. Entonces, al final del día, Kino no tuvo de otra más que controlar eso, y la manera de controlar eso pues era licenciar Mafalda y a todos sus amigos y empezar ese, digamos, negocio por ahí aparte. Entonces a Mafalda le estaba yendo bastante bien, pero solo a 10 años de su existencia, en 1973, Kino decide ya no más Mafalda, prefiero acabarlo ahorita. Y ahí te va su razón, que para mí, viéndolo de una perspectiva como con su personalidad, pues se me hace que lo hizo bastante bien, ¿no? Y vamos a ver por qué. Por una parte, no solo estaba haciendo las historietas de Mafalda, sino también estaba trabajando con otras revistas y tenía que hacer pues al menos 4 caricaturas diarias. Entonces estaba sobresaturado de trabajo, estaba tenía muchísima carga de trabajo. Y por otra razón, por otra parte, y esta es la más importante para él, la razón más importante para él, es que empezó a sentir que se estaba ya repitiendo mucho, ¿no? Que ya no estaba dando nada nuevo al lector, y en varias entrevistas dice que su miedo más grande era pues que algún día ya no se le ocurrieran cosas nuevas para crear, ¿no? O sea, que ya no se le ocurrieran nada. Y ahí te explica que varios artistas en esa época, y hoy en día también, pues hacen caricaturas o hacen tiras de cómics de sucesos o que son muy locales o muy chiquitos, con tal de que hagan una diaria, ¿no? Pero si esas caricaturas las lees dentro de una semana o unos días,
pues ya pasó desapercibido y ya perdió relevancia. Kino quería que fuera relevante desde cualquier país que lo vieras y en cualquier año que vieras. Y tiene mucha ciencia y tiene bastante lógica, porque si ves ahorita cualquier historieta de Mafalda, pues te hace sentido hoy en día y te sigues atacando de risa. Entonces le daba mucho miedo eso, pues que se perdiera y que ya se empezaran a repetir las historias, ¿no? Entonces decide adelantarse y decide, en lugar de que ya me pase hoy, mejor vamos a planear la salida de Mafalda y salirnos bien. Muchos de sus amigos, su esposa, conocidos, otros artistas, pues le decían también, a lo mejor no tienes que deshacer o tienes que desaparecer Mafalda, ¿no? Simplemente pues contrata a otros dibujantes y a otros escritores y que ellos sigan creando la historieta de Mafalda. Tú ya bájale un poco a tu vida, descansa y pues disfruta de todo lo que se vaya a cosechar de Mafalda. Pero pues a él no le convencía absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces el 18 de junio de 1973 sale la penúltima historieta de Mafalda. Y en ella sale Susanita, la queridísima Susanita, y sale advirtiendo que ya muy pronto Mafalda se va a despedir y se va a acabar. Y la siguiente semana, el 25 de junio de 1973, por fin ya sale la última tira de cómics de Mafalda. Y en esa tira sale Mafalda, y también sale Felipe, Manolito, Miguelito, Libertad y Guille. Y Mafalda sale diciéndoles algo así de que por decisión del director, ella y sus amigos ya no van a aparecer más. Y también los amenaza y les dice, y si el director los ve a mí o a cualquiera de ustedes en alguna otra revista o en algún otro medio, nos va a regañar o nos va a hacer algo, no sé por qué. Ahí obviamente Susanita no salió en esa tira de cómic por obvias razones. Yo creo que no salió por linda y por andar de chismosa una semana antes, pero esa fue la última tira de cómics de Mafalda. Pero también, a pesar de que Kino ya no hiciera nuevas historietas, pues estas las volvían a reimprimir y reimprimir en cada vez más publicaciones por todo el mundo. Entonces cada vez se hacía pues más famosa Mafalda, ¿no? Pues ahora sí, sin querer queriendo, porque pues ya los medios estaban comprando ediciones y tiras pasadas, ¿no? Y Kino no es que ya se olvidara de Mafalda y ya no dibujara, sino pues, sí siguió dibujando, ¿no? Por una parte, pues algunas cartas de amigos o familiares, pues sí ponía ahí un dibujo de Mafalda y una pequeña, pues como especie de caricatura o algo así. Y también para ocasiones muy importantes, como por ejemplo para la campaña de UNICEF en el 77 y también para otras campañas de la Cruz Roja, pues sí, Kino ilustraba y creaba diferentes caricaturas con Mafalda. Y debido a que se seguía reimprimiendo y reimprimiendo las historietas de Mafalda, también, por otro lado, Kino seguía haciendo muchísimas caricaturas de humor y eran bastante famosas, pero lo más famoso de Kino pues era obviamente Mafalda, ¿no? Pero era tan famoso Kino ya que en 1982 gana el premio al mejor caricaturista y ese premio se lo dan en Canadá. Y luego viaja a Cuba en 1984 para un festival de cine, creo que él era juez o algo así, y conoce a un director de animación, algún director ahí de cortos animados, y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos unos cortos animados de tus tiras de humor? No de Mafalda, sino de las tiras de humor que hacía para diferentes revistas. Kino le parece buena idea y en 1984 salen estas series, estos pequeños cortos animados y le ponen Kinoscopios. Y en 1993 ese mismo director que hizo los Kinoscopios sacó 104 cortos animados de Mafalda. Cada uno duraba alrededor de un minuto y medio y más o menos, ¿no? Y bueno, pues eso fue la historia de Kino. Lamentablemente, hace apenas unos días, el 30 de septiembre del 2020, Kino falleció cuando tenía 88 años. Pero pues Kino ahora sí que nos dejó un legado enorme de Mafalda,
que lo creó sin querer, ¿no? Nunca se imaginó que esta niña que había creado para anunciar electrodomésticos, pues diera la vuelta al mundo y se convirtiera pues en un símbolo de una nueva generación, del poder feminismo, de la juventud, de todo lo que, la valentía más bien, de todos los temas que hoy en día tenemos que estar tocando y tenemos que estar hablando. Mafalda, digamos, es la representación viva de esos temas en un personaje ficticio. Y bueno, espero te haya gustado mucho este episodio, espero te haya gustado y te haya inspirado la historia de Kino. Y pues nos escuchamos en otro episodio la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar y mándanos un mensaje en nuestra cuenta de Instagram @originaldisliz, con la historia que te gustaría escuchar. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.